Listo. Bueno. Entonces, buenas tardes nuevamente. Me alegra verlas aquí en este cortito espacio, pero sustancioso. Entonces, ¿alguien recuerda lo que vimos la clase pasada? Vamos a hacer como un resumen chiquitito de lo que vimos. Básicamente vimos 3 valores normales, ¿cierto? ¿Alguien recuerda más o menos de cuáles eran esos valores? La impedancia entre 200 y 2000 ohms. Perfecto. ¿Cuál otro? El umbral de detección debía, Ajá. Sí. debía estar menor a 1 milivoltio. Ajá. En la aurícula, al menos de 1 milivoltio en la aurícula. ¿Alguien recuerda? Bueno, vamos a irnos un poquitico para atrás entonces, para acordarnos bien. Listo. Entonces vimos que el marcapaso era un dispositivo electrónico que se implantaba en el cuerpo para regular el ritmo cardíaco, ¿cierto? Que tenía un conector y una caja. Que la batería estaba fabricada con litio. ¿Qué más vimos importante aquí? Los componentes del marcapasos. Que tenía un circuito lógico, un circuito de salida, un circuito de comunicación y que entonces ahora pasaba a través de los cables y que esos cables tenían un filtro, el cual medía la onda P y el complejo QRS, ¿cierto? Que el umbral de detección era el nivel en milivoltios, en el cual se debe superar un electrograma intracavitario para ser detectado por el marcapasos. Entonces, si yo estoy detectando mi onda P, que es la actividad de la aurícula, lo mínimo que debo aceptar es de 1 milivoltio, ¿cierto? Los valores ideales son mayores a 2 milivoltios. Y del ventrículo, el mínimo aceptable era 5 milivoltios con valores ideales a mayor de 10. Esos eran los valores de detección de la aurícula y del ventrículo. En este caso, onda P, complejo QRS. Listo. Vimos que tenía circuitos electrónicos de salida, que esta era la parte del conector donde se conectaban los cables del marcapasos. Vimos que era un conductor, que estaba protegido por aislantes y tenía diferentes electrodos que podía ser de fijación activa o de fijación pasiva, y que para determinar que ese aislante estuviera dentro, pues estuviera bien, no hubiera ningún problema pues con el aislamiento del cable, entonces podíamos medir la impedancia, ¿cierto? Y que la impedancia, el valor normal era entre 200 y 2000 ohmios, ¿cierto? Bueno, aquí vimos cómo estaban, bueno, la fijación pasiva de los electrodos y la fijación activa, que era a través de como tornillito que se fijaba dentro del miocardio, ¿no? También vimos que ese electrodo tiene un proceso de maduración y por tanto esa cápsula o esa fibrosis que se generaba alrededor del cable podría interferir en la correcta, bueno, en la apropiada conducción de energía que necesita transmitir el cable para poder generar una contracción en el miocardio. Por tanto que estos electrodos tenían esteroides alrededor que reducían el trauma agudo y la inflamación,
y reduce también la rápida reparación del daño tisular y hay una fibrosis reducida, ¿no? Entonces dijimos que, y aquí quedamos, creo que hasta ahí llegamos, de la impedancia y, el umbral de sensibilidad, ¿no? Bueno, ¿qué es la impedancia? Entonces, la suma de todas las fuerzas que se oponen al flujo de corriente a través de un conductor. Varía con el tiempo del implante. La resistencia en el cable de estimulación es despreciable. Contacto electrodo-miocardio tiene una mayor resistencia. Entonces, aquí sabíamos que teníamos cables unipolares porque solo tenían el ánodo que estaba ubicado en el dispositivo y el cátodo que era la punta del catéter. Mientras que los bipolares tenían un ánodo más cerca a la punta, donde en esta zona podría hacerse la transmisión de información y el sensado de la onda P y onda R. ¿Qué es la polarización? Entonces es la selectiva migración de iones acumulándose provocando una carga eléctrica que se opone al flujo de la corriente. Entonces, básicamente con esta polarización, ¿cierto? El dispositivo hace contacto con el miocardio generando la contracción del miocardio, ¿cierto? En la interfaz electrodo-miocardio se establece un contacto de tipo capacitivo. No se transfieren cargas cuando son electrodos normales, ¿no? Y hay un reordenamiento de cargas a ambos lados y se produce la transferencia de energía ómnica o energía iónica, lo que causa que el miocardio se contraiga, ¿no? Entonces, tipos y modos de marcapasos. Ay, perdón un momentico, es que se interfiere con otros micrófonos que están abiertos. Déjame entonces, hago una cosa aquí. ¿Listo? ¿Ahí ya me escuchan mejor? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces tenemos los tipos y modos de marcapasos, ¿cierto? Hay un código que es el código BPEG-NASPE que contiene 5 letras para determinar qué tipo de marcapaso es. Esto es como súper importante aprender. Entonces, los marcapasos, ustedes van a encontrar en los marcapasos y en los reportes que va a decir modo o va a decir, sí, modo del marcapasos. Ese marcapaso determina, ese nombre o esas letras determinan dónde se está estimulando, qué cables tengo conectados en el corazón y cómo está respondiendo ese marcapasos. Entonces, la primera letra es la cámara estimulada. Si está en O, ¿qué quiere decir? Que no hay ninguna cámara estimulada. Si está en A, está estimulando la aurícula. Si está en B, está estimulando el ventrículo. Y D es dual, está estimulando ambas cámaras. O S para modelos antiguos, donde podría ser aurícula o ventrículo. ¿Listo? Esa es la cámara estimulada. ¿Qué significa? Que en esa cámara el dispositivo va a poder generar un estímulo eléctrico que haga que el miocardio se contraiga, ya sea la aurícula o ya sea el ventrículo, ¿cierto? La segunda letra significa la cámara detectada. O sea que sí que yo puedo estar estimulando la aurícula sin censarla, pero es mentiras, no estimulando ninguna aurícula y no estoy censando ninguna aurícula si la letra es O. ¿Listo? Significa que no está censando ni la onda P, ni el complejo, ni la onda R. ¿Listo?
Si está la letra A, significa que está detectando la aurícula. Si está la letra B, significa que está detectando el ventrículo. En el caso de la aurícula, la onda P, y en el caso de ventrículo, la onda R, ¿cierto? Y si es D, si encuentran la letra D, va a estar sensando o detectando las dos cámaras, tanto auricular como ventricular. Y ese para viejos modelos, como les dije, donde podría ser sensando la aurícula o sensando el ventrículo. La tercera letra que encuentran es la respuesta a la detección. Entonces, yo le voy a decir voy a programar mi marcapasos y decirle, mire, no tenga ninguna respuesta ante lo que usted está detectando, pero en este caso no detecta, no estimula y pues por tanto no tiene ninguna respuesta, es la onda O, la letra O. Cuando tengo la O letra T es provocada esa respuesta, o sea, no me interesa lo que usted está viendo en la aurícula o en el ventrículo, pero necesito que usted responda con determinado ritmo cardíaco, ¿listo? Entonces es provocado. Y inhibido es, ok, yo quiero que usted responda a lo que usted ve, no, perdón, que no responda cuando vea una aurícula o que no responda cuando vea un ventrículo, o sea, que se inhiba en caso de ver una aurícula o un ventrículo intrínseco. Pero que no se inhiba, pero si no ve nada, entonces que responda. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo mi onda P a 80 latidos por minuto, ¿cierto? 80, 80, 80. Pero de repente, y entonces el marcapaso, cada vez que ve la onda P a 80, él dice, yo dejo trabajar el corazón, lo dejo trabajar, se inhibe. Pero en caso de que si mi frecuencia cardíaca está programada a 80 y pasaron los milisegundos que completan ese ciclo para completar 80 latidos por minuto, entonces el dispositivo no se va a inhibir, sino va a generar un estímulo. ¿Listo? Esto es un poquito, yo creo que si tienen preguntas me las van poniendo en el chat. Acuérdense que si no me están escuchando, tienen que llamarme al teléfono, voy a poner mi número. Pero si no me escuchan, me cuentan. ¿Hasta el momento me están escuchando? Sí, Sí, te bien. escuchamos. Sí, señora. Bueno. Esa es la programación que tenemos DDI, ¿verdad? Es cuando uno ve DDI, BBI. Exacto, Ajá. exactamente. Entonces, el BBI, bueno, ahorita hacemos los casos específicos. Por el momento les estoy explicando esas letras que tú dices, las letras de cómo se programa el marcapasos. Yo creo que si ustedes han tenido un marcapasos temporal en la UCI, se dan cuenta que también ahí tienen las opciones de programar de determinada forma, ya sea DDD o BBI, creo que son las opciones que tienen. Pero sí, esta es la respuesta que tiene a eso que está detectando. ¿Listo? Y después, respuesta doble es que sea provocado o inhibido, dependiendo de lo que está detectando en ambas cámaras. ¿Listo? Esto es la programabilidad, pero es programable, multiprogramable, telemetría, frecuencia autovariable, frecuencia. Estas dos ya no son las mismas. Yo pensé que esta estaba más actualizada. No, la última letra que tenemos ahora es la respuesta a la frecuencia, la respuesta al sensor, que puede ser una frecuencia autovariable o. Ya no existe la P, ya no existe la M, ya no existe la C. Estos son modelos anteriores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el paciente tiene una incompetencia cronotrópica, el dispositivo va a responder a las demandas incrementando la frecuencia que el paciente necesite o que el sensor calcule, ¿no? Que genere ese movimiento en el sensor y entonces el dispositivo mida esa actividad, la valore y diga, ok, este paciente necesita tanta frecuencia y sube la frecuencia a la determinada actividad. Y esta letra quinta tampoco ya casi se usa, pero es la función que tenían para
para romper o para parar una taquicardia. Entonces puede ser sobreestimulándola, yo creo que es shock o dándole un shock, o puede ser doble, pacing and shock. Pero ahora todas estas funciones están incluidas en todos los marcapasos, o sea, no es necesario programar. Eso depende de como les digo, la respuesta a las terapéuticas a las arritmias que se presenten cuando el paciente tiene un CDI. Listo. Yo ahí tengo una duda. Dime. Los cardioresincro y los desfibriladores que se pueden tener intrínsecos, ¿están conectados con los marcapasos? Es el mismo dispositivo como tal. Es el mismo dispositivo. La batería, la parte del marcapaso y la parte del desfibrilador y de la resincronización, todos son el mismo dispositivo, solo que tienen diferentes circuitos, diferentes programaciones adentro, pero todos son el mismo dispositivo como tal. Entonces hay unos dispositivos que tienen solo la capacidad de marcapasos, hay otros dispositivos que son los desfibriladores los cardiodesfibriladores implantables que tienen la función de marcapaso, y aparte de eso de terapias antitaquicardias y de desfibrilación como tal. Y los CRT-D, los cardioresincronizadores, tienen la capacidad, pueden ser marcapaso, pueden ser CRT-D de desfibrilador o CRT-P de solo la opción de pacemaker de marcapaso. Entonces el CRT, la característica principal es que tiene 3 conectores, o sea, yo puedo hacer puedo tener un cable en la aurícula y un cable en la cámara ventricular derecha o en el ventrículo izquierdo. ¿Listo? Entonces ese CRT-D, que ya en algún momento lo vamos a explicar, puede ser terapia de resincronización biventricular y desfibrilador, o sin desfibrilador, que quedaría solo el CRT-P. ¿Respondo tu pregunta con eso? Sí, vale, Listo. correcto. Listo, pero el dispositivo como tal es el mismo, todo viene junto. Hay pacientes que me preguntan, ¿y cómo cambian la batería? Entonces yo les cuento, mire, los cables los desconectan, les ponen el nuevo y dicen, o sea que todo el dispositivo es la batería. Sí, exacto, o sea, no es que abran el dispositivo, no, todo el dispositivo se cambia y es el mismo, tiene todos los circuitos y todos los programas adentro, ¿no? Bueno, mi hijita está llorando por ahí. Modos de marcapaso definitivo. Entonces, tenemos AOO y BOO, ¿cierto? Estos ya no existen, o sea, pero si en algún momento, porque todavía hay pacientes con marcapasos muy antiguos donde solo tenían una camarita en la aurícula o un cable auricular o un cable ventricular, eso eran bicamerales. Unicamerales. Es que tengo un poquito cruzado el español y el inglés, hoy qué pena, me da una pena, pero es unicamerales, ¿cierto? Una cámara o en la aurícula o en el ventrículo. Y de modo asincrónico, ¿por qué? Porque recuerden que la primera letra es la letra en la que estimula, la segunda letra es la letra que sensa y la tercera letra es la respuesta, ¿cierto? Entonces aquí en este caso el A o O, perdónenme un segundito. Entonces A está en la aurícula, está estimulando la aurícula, O no está sensando, o sea, al dispositivo no le interesa lo que está pasando adentro, y la respuesta volvamos aquí arriba, porque no les dije la O. Sí, la respuesta a la detección es ninguna. O sea, si detecta, sí, esto sí se los dije, ¿cierto? Sí. Entonces, la respuesta es que si detecta la aurícula o si detecta el ventrículo en este caso, no tenga ninguna respuesta, simplemente se mantenga estimulando. ¿Listo? Es un modo asincrónico. ¿Por qué? Pues porque no le interesa lo que está pasando dentro del corazón, genera estímulos a frecuencia fija. El estímulo es capturado si cae fuera de periodos refractarios
y solo tiene un tiempo de ciclado, un intervalo automático. O sea, aquí el paciente va a tener una aurícula a 80 latidos por minuto todo el tiempo o un ventrículo a 80 latidos por minuto todo el tiempo sin importar lo que está pasando dentro del corazón. ¿Es O sea que claro? en este caso el modo es solamente de marcapaso. No me va a hacer nada más, sino solamente ser marcapaso para los bloqueos principalmente, ¿verdad? Exacto, puede ser o para una enfermedad del nodo sinusal o para una fibrilación auricular con bloqueo del nodo AV que, que requiera solo ventrículo, o para en este caso no funcionaría para un heart block, para un bloqueo, un bloqueo. ¿Por qué? Porque cuando es bloqueo necesitamos seguir a la aurícula, necesitamos hacer un seguimiento, o sea, necesitamos responder a la aurícula intrínseca, pero en este caso no respondería. Entonces la estimulación sería asincrónica para ese tipo de pacientes que solo tienen heart block, bloqueo de corazón, ¿no? Puede ser de primero, segundo, tercer grado, pero no funcionaría para ellos, funcionaría para enfermedades del nodo sinusal con conducción mantenida, o enfermedad o bloqueo, complete heart block, con fibrilación auricular o fibrilación ventricular. ¿Es claro? ¿Está ahí? Sí, sí, señora. ¿Sí? Ok, listo. Si tiene alguna duda, me preguntan, por favor. Listo, luego está el BBI y el AI. Entonces, el BBI, ¿qué dice, no? Entonces, ahí tenemos un cable en el ventrículo, está detectando el ventrículo y la respuesta es inhibirse, ¿cierto? La respuesta que al ventrículo interno, ¿sí? Entonces, si él ve una onda R, pues se va a inhibir. Ahora, AAI, entonces está estimulando la aurícula, está sensando la aurícula y en caso de que sense una aurícula intrínseca, va a inhibir la respuesta del marcapaso. ¿Sí está claro hasta ahí? Sí, señora. Listo. Entonces, es capaz de inhibirse al detectar una señal intrínseca. Dispone de dos intervalos. Después de detectar es el intervalo de escape y después de estimular es el intervalo automático. Estos intervalos es importante que los empiecen a tener claros desde ya porque cuando tengamos un paciente que esté haciendo una estimulación errónea o un cambio de modo erróneo, necesitamos calcular esos intervalos, cuál es el que está el dispositivo, por decirlo así, violando, de modo que no está siendo sincrónico, ¿sí? Pero bueno, eso es importante que lo empecemos a dejar clarito. Está, otro modo es el BBT y el AAT. Entonces, el BBT dice que está detectando, estimulando el ventrículo, detectando el ventrículo, y la respuesta cuando detecta un ventrículo intrínseco es igual a seguir estimulando. Entonces, y lo mismo pasa en la aurícula, entonces está detectando está estimulando la aurícula, detectando la aurícula y haciendo un trigger o estimulando la aurícula independientemente de lo que esté detectando. Entonces, la detección de un evento desencadena un nuevo estímulo pasado el periodo refractario. Yo no sé si de pronto yo estaba pensando estas 2 semanas, no sé en qué nivel estemos todos. Yo sé que aquí hay muy excelentes profesionales, pero quiero saber qué tan claro tienen qué es la anatomía cardíaca, la fisiología cardíaca y todo el sistema de conducción cardíaca. Todo eso lo tienen más o menos claros. Cuando yo hablo del periodo refractario, ¿todos entendemos qué es el periodo refractario? Yo considero que tengo esos conceptos claros. Listo. Lorena, ¿y el resto? Bueno, yo espero que sí.
Sí, ahí vamos repasándolo. Listo, bueno. Bueno, entonces hay tres frecuencias básicas, tres frecuencias importantes en el marcapaso. Entonces está la frecuencia básica, que es el lower rate limit, o lower rate, ¿cuál es la frecuencia básica? En caso de que el paciente tenga ritmos intrínsecos menores de esa frecuencia, no lo va a dejar ir abajo de ella, ¿sí? Entonces yo le voy a decir a mi marcapaso, mire, siempre la frecuencia la frecuencia mínima que va a estimular el paciente es a 60 latidos por minuto. Si en caso de que usted vea bradicardia, no lo deje la bradicardia, sino manténgalo en 60. Esa es la frecuencia básica, la frecuencia mínima. La frecuencia máxima es la frecuencia de respuesta al sensor o de respuesta, sí, al sensor, o la frecuencia intrínseca que necesita ser traqueable. Entonces, esa frecuencia máxima por lo general se calcula 220 menos la edad y se multiplica por el 85% o por el 90% dependiendo de la frecuencia máxima que queramos llegar con cada paciente, ¿cierto? Eso es lo que más o menos a uno le calculan cuando uno va al gimnasio. Ok, su frecuencia cardíaca la debe mantener hasta en tanto para que tenga una respuesta adecuada del corazón, ¿no? Entonces esa frecuencia máxima es hasta dónde voy a llegar, ya sea siguiendo la aurícula desde el ritmo intrínseco o estimulándolo porque el paciente tiene incompetencia cronotrópica y necesito que suba la frecuencia máxima el marcapaso. ¿Listo? Y el periodo refractario es el periodo donde no se puede generar otra estimulación, ¿cierto? Entonces el periodo refractario es cuando el corazón está haciendo la contracción máxima y no hay forma de que otro estímulo genere una nueva contracción. Entonces ese es el periodo refractario, ¿ok? Aquí tenemos el periodo refractario en el marcapaso. Entonces, aquí, BRP. Esto es una estimulación, bueno, un sensado del ventrículo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener una onda que me está determinando que algo está pasando en el ventrículo. Y dentro de este periodo no puedo tener otro estímulo que genere una nueva contracción. Entonces ese periodo refractario hace que el tejido del ventrículo no tenga ningún otro estímulo. Entonces básicamente el sensado durante ese periodo está apagado y luego vuelve a abrirse, de modo que aquí ya sabemos que el ventrículo puede tener otro estímulo. Entonces, aquí es en caso de que tengamos una ectopia ventricular o que tengamos ruido, el dispositivo lo va a censar. Cuando volvemos a tener ese estímulo y el miocardio está haciendo la contracción, volvemos a tener el sensado en off. Bueno, entonces, este es el periodo refractario y aquí estamos, bueno, esta es la diferencia entre el intervalo automático y el intervalo de escape. Entonces, el intervalo automático es después de una estimulación del ventrículo, ¿cierto? Entonces va a contar, a contabilizar, eso es como un reloj. Si yo le digo, ok, a 60 latidos por minuto, esos son 1000 milisegundos, entonces le voy a decir, cuénteme esos milisegundos y en caso de que usted no vea nada, vuelve a dar el estímulo. Entonces tenemos estímulo, el intervalo automático no censó nada, generó un nuevo estímulo y vuelve y empieza el periodo refractario. Pero acá, cuando ya está fuera del periodo refractario, hubo una actividad intrínseca del ventrículo. Entonces el dispositivo la sensa y empieza a contar el intervalo de escape, que por lo general es el mismo intervalo automático, pero que empieza el cronómetro a funcionar desde la actividad intrínseca. Entonces, cuando es estimulado es la actividad
el intervalo automático, pero cuando es actividad intrínseca se llama intervalo de escape. ¿Listo? Entonces aquí dice pacemaker, ventricular refractory period. Entonces aquí está el periodo refractario después de la estimulación. Y acá está el periodo refractario después del sensado, que por lo general es el mismo cuando lo programamos desde el marcapasos. ¿Listo? Entonces ese periodo es el que definitivamente no va a haber un extraestímulo que genere una nueva respuesta del ventrículo. Entonces, aquí censamos el ventrículo, empezó el intervalo de escape, pasaron los 1000 milisegundos, no detectó nada más, entonces el marcapaso genera un estímulo y genera una contracción ventricular y un nuevo periodo refractario. Bueno, entonces aquí está la morfología de un complejo QRS estimulado, mientras que aquí está la morfología de un QRS intrínseco, ¿no? ¿Está claro hasta ahí? Sí. Listo. Como les decía, el periodo refractado por lo general es igual al periodo refractario sensado. Tanto el estimulado como el sensado por lo general son el mismo. Listo. Hay otra función del marcapaso que se llama histerices. Entonces, ese intervalo es el intervalo de escape, ese intervalo de escape es diferente al intervalo automático, ya sabemos eso, ¿cierto? Ya sabemos eso. El intervalo de escape es mayor al intervalo automático. Entonces, lo que queremos con esta función es mantener o promover la actividad intrínseca del corazón. Entonces, el intervalo de escape es después de una actividad intrínseca, ¿cierto? Mientras que el intervalo automático es después de un estímulo. Entonces, cuando el intervalo de escape es mayor al automático, tenemos una histeresis positiva, histeresis, es que tengo el histeresis positiva. Eso significa que cuando tengo una actividad intrínseca del corazón, voy a esperar un poquito más tiempo para promover esa actividad intrínseca. Mientras que cuando lo estoy estimulando y el dispositivo completa los 1000 milisegundos y no hay una actividad intrínseca, simplemente lo mantiene estimulando. Por lo general, esta función se programa con frecuencia cardíaca. Entonces, el paciente está programado a 60, pero yo le voy a programar una histeresis a 50. Eso significa que él va a tratar de buscar y mantener cualquier actividad intrínseca ventricular hasta 50 latidos por minuto. Si ya baja de 50, voy a volver a 60. Por eso es importante cuando analizamos estos marcapasos y el paciente me dice, es que yo estoy haciendo una actividad, salgo a caminar y a veces mi frecuencia cardíaca es de 50. Pero eso solo pasa después de las 8 de la noche. Antes de las 8 de la noche yo estoy bien. Y aparte de eso, el paciente dice, y tengo síntomas. Entonces se me baja la frecuencia a 50. Y entonces nosotros vamos y revisamos el reporte y vemos que el reporte dice que la frecuencia mínima, la frecuencia básica está de 60 latidos por minuto. Y uno dice, bueno, ¿pero por qué? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces dice, no, el marcapaso está funcionando mal, hay que mandarlo a que le revisen. Resulta que no, que tenía esta actividad, este parámetro activo, de modo que después de las 8 de la noche iba a buscar frecuencias intrínsecas menores a 50. Pero no había ninguna malfunción del marcapaso. Entonces, por eso es importante saber que estas funciones existen. Bueno, tenemos también que... Tengo una duda, sí, perdóname. Cuando hay taquicardia, bueno, mentiras, cuando hay extrasistoles ventriculares, que los periodos de repolarización son tan largos,
y que esto suele suceder muchas veces, o sea, por lo menos con los que, con los que son transvenosos, suele pasar mucho que cuando hacen esas extrasistolias ahí, se colocan en esos periodos de repolarización, pues se intenta de que el marcapaso trate de coger nuevamente como la frecuencia cardíaca y genere allí un impulso. O sea que lo que se está buscando con o sea, con el intrínseco sería que en el momento en el que se presenta ese periodo de repolarización, allí se dé ese impulso con el marcapaso. No, en esta la histerisis positiva queremos que mantenga lo intrínseco, no ectopias ventriculares, sino que mantenga el ritmo intrínseco. Pero con la histerisis negativa es lo que tú acabas de decir. Ok, tengo un sensado de un ventrículo, pero lo que yo quiero es estimularla porque ese ritmo intrínseco tiene un bloqueo de rama derecha, entonces no está, o un bloqueo de rama izquierda, el cual no está siendo la estimulación más óptima para el paciente. Entonces yo lo que hago es, exacto, generar un impulso para tratar de mantenerlo pues con una mejor estimulación. Si es claro, creo que no queda tan claro. Pero básicamente la positiva mantiene el ritmo intrínseco, la negativa promueve la acción del marcapasos. Ajá, sí, sí. Y es para dos pacientes totalmente distintos. Entonces la histerisis positiva es para pacientes, por ejemplo, que yo tengo un bloqueo de primer grado y el paciente, pero a veces hace bloqueo de segundo grado. Entonces yo quiero mantener ese primer grado porque el PR es de 220. Entonces digo, sí, mantengámoslo. Tampoco es un bloqueo de primer grado tan grande, pero no quiero que cuando llegue, que cuando haya bloqueo de segundo grado, no quiero pues que se quede sin estimulación. Pero mientras que para la histerisis negativa es, por ejemplo, para esos pacientes con terapias de resincronización, donde yo quiero que mi dispositivo resincronice esos dos ventrículos más del 95% del tiempo. Entonces yo no quiero promover actividad intrínseca, yo quiero al contrario, estimular. ¿Sí queda claro ahí con ese ejemplo? Sí, 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 ya Listo. Ya lo logré. Listo. Entonces, histerisis de intervalo AP-PB. Busca lo mismo, pero mediante esto es AB, el AB y el P. Oh, ya. Entonces, el AB, el intervalo AB es cuando hay una aurícula sensada. Es como el PR, ¿no? El PR cuando es sensado y el PB es cuando es estimulado. Entonces, busca lo mismo, pero mediante la adaptación de esos periodos AB. Entonces, el periodo AB es igual al periodo PR. Entonces, desde la onda P hasta el inicio del RS, el intervalo PR. ¿Listo? Todos sabemos cuál es el intervalo PR, sí. Entonces, onda P hasta la R, ¿cierto? Intervalo PR. Eso es lo mismo que el periodo AB en el marcapasos. Es el tiempo en que tarda el ventrículo en responder a una aurícula, ya sea intrínseca o ya sea estimulada. Entonces, cuando tenemos esa histerisis de intervalo, yo lo que hago es adaptar mi periodo AB dependiendo de la necesidad. Entonces, si quiero que mantener la actividad intrínseca, pues voy a poner ese intervalo AB más largo dependiendo de cuánto tiempo se demora en aparecer la actividad intrínseca. Entonces, si yo censo la aurícula y de la aurícula al ventrículo es de 200 milisegundos, pues mi histerisis de intervalo tiene que ser 220 si quiero hacer una histerisis positiva. Mientras que si cuando lo estimulo, por ejemplo, tarda 400 milisegundos en responder el ventrículo, yo no quiero un periodo PR tan largo o un periodo AB tan largo. Entonces, yo lo que digo es,
Cuando llegue a 200, ese intervalo, estimúlelo si no ve ninguna actividad intrínseca. Entonces, hay dos formas de histerisis, una por ritmo y la otra por el intervalo AB, PB. ¿Es claro hasta ahí las dos diferencias? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, Ay, ya me señora. perdí, lo siento. Bueno, entonces hay dos tipos de respuesta de histerisis. Una es por ritmo, por frecuencia cardíaca, y la otra es por intervalo del AB. Entonces, por ritmo es, si yo tengo una frecuencia cardíaca de 60, si yo estoy teniendo una frecuencia cardíaca de 50, manténgamela, pero si es por debajo de 50, estimúlela. Si es negativa es, ok, si usted está Esta es la teniendo... positiva. Sí, la Es la primera. positiva, esa es la positiva, sí. La negativa es, si usted está viendo una actividad intrínseca, no quiero que la tenga, sino que el marcapaso estimule más rápido para mantener mi sincronía. Con el intervalo PAB, la positiva, ¿qué sería? Ok, si de mi aurícula a mi ventrículo usted se tarda 220, manténgamelo. Si es mayor a 220, estimúlelo. Pero si está estimulando y se está demorando 400 milisegundos, yo no quiero 400 nunca en la vida, entonces espere solo 200 y estimule. Entonces yo lo que le calculo o lo que programo en la histerisis de intervalo es el periodo desde la aurícula al ventrículo, que es el periodo AB, que es el mismo PR. ¿Listo? Eso es como para corazones grandes. Exacto, para corazón, sí, para corazones grandes y aparte para corazones que tienen bloqueo de primer grado. Así. ¿Listo? Todos tenemos claro bloqueo de primer grado, bloqueo de segundo grado, tipo 1, tipo 2 y bloqueo de tercer grado. Hemos estado leyendo. Listo. Bueno, Ahí vamos, ahí vamos. sí. Eso es importante. Yo estaba pensando también proponerles que de pronto podamos hacer una clase de revisión de anatomía y de arritmias. También, Sí, sí. sería genial. Sí, eso sería. Yo sé que aquí en esta clase tenemos una Juliet, creo que se llama, bueno, no recuerdo bien, que hizo una maestría en fisiología. Ella nos podría ayudar. Sería muy interesante poder tener esa ayuda acá. Bueno, entonces, yo creo que ya vamos a empezar a darle un cierre hasta acá, porque eso fueron 4 diapositivas, pero son intensas, un poquito intensas. Entonces, recuerden, la clase pasada aprendimos el umbral de sensibilidad, la impedancia, y en esta clase aprendimos los modos del marcapasos, las letras, el código NASPE, y aprendimos periodo refractario e histerisis. Lo vamos a volver a retomar ya con más calmita nuevamente porque la idea es que con la repetición podamos recordar este tipo de datos que necesitamos. Bueno, ¿tienen una bebé por ahí hablando? Vamos a dejar hasta ahí por hoy. Voy a terminar de grabar en este momento y podemos seguir charlando un ratico para contarles los próximos pasos que vamos a seguir. Bueno. Stop sharing. Aquí dice.